Lactancia materna y crianza es el título de un curso de verano de la UNED que se desarrollará del 21 al 23 de julio en el Barco de Ávila. Durante 20 horas lectivas se analizará el proceso de la lactancia materna y la crianza, analizando los aspectos que pueden favorecer o entorpecer el inicio y la duración de la lactancia. Además, para profundizar en este tema, la UNED ofrece un curso de formación permanente con el mismo título que se desarrolla durante el próximo año académico. Nos acompaña la profesora Ana Lisbona, de la Facultad de Psicología y que es responsable de estos dos cursos. Buenos días, tenemos con nosotros a Ivone Olza, que es médico psiquiatra infantil y trabaja en todo lo relacionado con lo que ocurre alrededor del parto, con la lactancia materna. Y vamos a hablar de un tema, la lactancia materna, pero hemos querido titular a este programa Lactivistas. Buenos días, Ivone, por favor, explícanos qué es esto de ser una lactivista. Hola, buenos días, Ana. El activismo es una especie de juego de palabras que tiene que ver con el activismo, por un lado, ¿no?, con la defensa de los derechos, y con lactar, que es el acto de amamantar, ¿no? Entonces, el activismo vendría a ser un poco toda esta lucha que estamos realizando desde muchos ámbitos, madres, profesionales, etcétera, para recuperar la cultura de la lactancia materna, ¿no? Que, bueno, como sabemos, se perdió bastante con la introducción masiva de la lactancia artificial en el siglo pasado y ahora estamos empezando a recuperarla. Bueno, qué bonito. Me gusta mucho el término y me gusta porque creo que hace falta ese activismo en torno a la lactancia, esa recuperación de la cultura tradicional de la lactancia, del apoyo entre mujeres. Y me gustaría saber por qué crees que es necesario, pues eso, reivindicar la importancia de la lactancia. Hay que recuperarlo para empezar porque se perdió y porque la lactancia todos son beneficios. Es que es apasionante, ¿no? Porque cuando más investigas, más te fascina el tema, ¿no? La lactancia es la herramienta natural del vínculo. O sea, todo lo que sabemos ahora del vínculo, de lo importante que es para el desarrollo emocional, de lo importante que es para la supervivencia, como dijo Bowlby, de la especie humana. Pues es que lo que ha previsto la naturaleza para esa relación cálida, íntima, continuada, placentera y gozosa entre madres y hijos e hijas, es que es la lactancia, o sea, que es como lo suyo, ¿no? Sí, has hablado de beneficios de la lactancia, pero no quiero hablar de beneficios de la lactancia. Y verás, no quiero hablar de beneficios porque yo creo que lo normal es la lactancia. Entonces no podemos compararlo con algo que no es lo más adecuado, sino que lo idóneo sería la lactancia. Entonces, como no vamos a hablar de beneficios porque ya sabemos que es mejor, me gustaría que hablásemos de los nuevos descubrimientos en investigación en torno a los beneficios de la lactancia que no conocíamos hasta ahora y que tenemos apoyados en investigación reciente. En concreto, sé que conoces temas donde los resultados son con neuroimagen, son resultados muy duros, no solamente hay estudios, tenemos perspectivas parecidas de estudio, pero que son diferentes. Venimos de la psicología, tú vienes de la medicina, de la psiquiatría, pero es cierto que los resultados que para nosotros son muy duros, que es neuroimagen, que se están consiguiendo encontrar en estos últimos años, nos dicen mucho de esos beneficios de la lactancia que son importantes, que los intuíamos y que ahora podemos decirlo con resultados. Claro, sí, se están empezando a hacer estos estudios y hay como dos tipos de estudios, ¿no? Por un lado, estudios en las madres. Y en las madres con neuroimagen funcional, es decir, viendo qué áreas del cerebro responden, por ejemplo, cuando llora su bebé o cuando ven a su bebé con un malestar, pues ahí se está viendo que hay diferencias entre los cerebros de madres que amamantan y las madres que no amamantan. Las madres que amamantan, cuando responden a su bebé, se activa muchísimo más algunas áreas cerebrales. Yo creo que esto lo que indica es que el amamantamiento facilita la conducta maternal, o sea, hace que sea mucho más fácil, mucho más natural y espontáneo para la madre responder al hijo o hija, ¿no?, o al bebé. No significa que la madre con una lactancia artificial no vaya a responder, ¿vale? Pero yo creo que la respuesta con una lactancia artificial, pues es como si dijéramos, viene desde otro lugar, ¿no? Más desde lo intelectual, ¿no? Desde que sabes que tienes que responder, pero no es como que todo el cuerpo, todo el cerebro te pide responder. Eso por un lado en las madres, ¿no? Se están viendo esas diferencias ya muy nítidas. Y luego en los niños se está empezando a hacer ahora una serie de estudios que yo creo que solo estamos empezando, comparando el desarrollo cerebral entre los que reciben lactancia, pues por ejemplo 1 año o más de 1 año, y los que no han sido amamantados. Y ahí se está empezando a ver ya pues que el desarrollo cerebral es distinto.
Y esto, si lo pensamos, es de cajón, porque siempre hemos hablado, sabíamos que la lactancia mejora el coeficiente intelectual, especialmente en niños prematuros o en niños en situaciones adversas psicosocialmente, lógicamente, pero la lactancia mejora el pronóstico intelectual. La lactancia está llena de ácidos grasos esenciales para el desarrollo neuronal. O sea, teníamos esos datos, pero ahora es como que estamos poniendo las piezas en el puzzle y viendo la foto, ¿no? Y la foto es que el desarrollo cerebral de los niños amamantados 15 meses, por ejemplo, es distinto de los amamantados solo 12 meses, que ya parece que es mucho, un año. Sí. Y se está viendo que en áreas de maduración tardía de la sustancia blanca es ahí sobre todo la diferencia, ¿no? Entonces, y se está viendo que el cerebro de los niños de lactancia artificial, es decir, que no han recibido leche materna, pues tiene un desarrollo acelerado en algunas áreas, distinto en cualquier caso. ¿Implicaciones de esta diferencia? Yo creo que todavía es pronto para saberlo, pero yo creo que las que estamos con niños amamantados o hemos vivido esto de cerca, intuimos o hemos visto un poco, yo creo que la diferencia va sobre todo en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, con el desarrollo del sistema límbico, ¿no? Entonces, bueno, confío en que la investigación con neuroimagen con niños y niñas amamantados nos permita también tener algunas claves de cómo ayudar a niños y niñas no amamantados, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que está empezando esto y aún queda ahí tema. Antes de continuar, pues vamos a poner un poco también una perspectiva negativa con las dificultades con las que nos encontramos muchas veces las madres para amamantar. Antes de hablar de la lactancia prolongada, me gustaría hacer referencia al primer capítulo de tu libro, La activista, me incluyo ya, lo he hecho mío ya, como parte del plural, en el que en el primer capítulo ya nos dices que el pecho no es lo mejor. Y quiero introducir este tema porque es verdad que muchas veces las madres, en cualquier situación, madres lactantes, no lactantes, todas, tendemos a culpabilizarnos, tendemos siempre a querer hacerlo mejor. Y me gustaría conocer también tu opinión con respecto a ese tema, porque también hay que tranquilizar un poco a todas las madres, que bueno, siempre hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Bueno, yo creo que lo más importante, lo que necesitan todos los bebés es sentirse queridos. Y lo más importante para eso, bueno, una cosa muy importante es que la madre esté bien. Y yo creo que esto es importante decirlo. O sea, el bebé necesita que mamá esté bien y que papá esté bien. Y es muy contradictorio que digamos el pecho es lo mejor y hay que dar el pecho y luego no ayudemos a las madres. Entonces, a mí hoy por hoy dar de mamar me parece muy difícil, con cómo se están atendiendo los partos, con los solas que estaban muchas madres en el posparto, con la escasa ayuda social que hay, con el tema laboral. O sea, para mí el posparto me parece que hoy por hoy es un momento de mucho estrés, de mucha soledad y de muy pocos apoyos. Entonces, en ese contexto, decir que hay que dar el pecho, a mí me parece, me parece que no es la manera. Yo reivindico la lactancia por placer y por disfrute y, por supuesto, con apoyos. Porque es que si la lactancia se convierte en un martirio, en un sacrificio, en algo que hay que hacer porque es buenísimo para el bebé, pero tú estás con un agobio monumental y nadie te ayuda, yo creo que no vale la pena. O sea, que realmente yo creo que cada madre sabe qué es lo mejor para ella y para su bebé, que a veces hay que tomar la decisión de renunciar a la lactancia y, bueno, desde el amor y desde... O sea, lo de la culpa no, o sea, no creo que haya que obligar ni presionar para amamantar. Lo que sí que hay que hacer es ayudar. Entonces, no vale decir la lactancia es muy buena, pero que luego no te ayuden o que luego en el parto o en el hospital te digan cosas totalmente contradictorias que entorpecen y dificultan la lactancia. Es que es como, es de locos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto hay que dejarlo claro, ¿no? Que... Has introducido ya las grandes dificultades, pero yo creo que también estás apuntando las grandes maneras de solucionarlo. Y has apuntado también quiénes son los agentes implicados, porque has hablado del personal sanitario, has hablado de apoyo social y has hablado en el fondo de mercado laboral. Entonces vamos a hacer un breve repaso sobre las que te parece que son las principales dificultades o lo que hacen que las lactancias no se inicien o se corten prematuramente, porque después hablaremos de lactancias prolongadas, aunque en realidad tampoco serían lactancias prolongadas, ¿no? Estaríamos hablando de lo normal, dando esa imagen de normalidad a la lactancia materna, que es lo que tenemos que hacer para recuperar esa cultura, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a hacer un breve repaso, porque no nos da tiempo a mucho más, sobre las dificultades y cómo podemos hacer todos en general para colaborar con las madres y con nosotras mismas cuando somos madres para superarlas.
Pues para empezar, la pérdida de esta cultura se traduce en que muchas de las que están siendo madres hoy en día no fueron amamantadas por sus madres, ¿no? Esto ya es un hándicap, no haber vivido una lactancia de niño o niña. El parto está altamente medicalizado. Tenemos un 20 y tantos % de cesáreas, la mitad de ellas absolutamente innecesarias probablemente, y unas tasas altísimas de inducciones, de episiotomías, etcétera. Entonces, cuando una mujer sale fastidiada del parto, es muy difícil empezar la lactancia. Cuando una mujer está con puntos, con heridas, sin dormir o con un bebé hospitalizado, eso es un obstáculo muy grande. Afortunadamente han mejorado mucho las cosas, sobre todo la Asociación Española de Pediatría, el Comité de Lactancia y Pediatría, la IAN de UNICEF. Pues yo creo que en los últimos 10 años hemos visto un esfuerzo enorme, no solo de los pediatras, también de matronas, enfermeras, obstetras, pero para mi gusto un poco menos. Los ginecólogos han puesto menos las pilas, pero bueno, ha mejorado muchísimo, ¿no? Pero todavía tenemos los datos que tenemos de la atención al parto, entonces es muy difícil después de una cesárea, y si tienes a tu bebé hospitalizado con cualquier problema, ya solo por el agotamiento, eso, ahí hace falta muchísima más ayuda, y en el puerperio hace falta más ayuda de las profesionales sanitarias, ¿no? De las matronas sobre todo, y crear espacios. Has mencionado el problema del apoyo desde el personal sanitario. Yo creo que se están haciendo cosas. Voy a poner el punto positivo. Creo que es muy importante que las mujeres nos estamos moviendo. Esa cultura del apoyo entre nosotras es importante. Hay asociaciones como el Parto es Nuestro que tienden a humanizar el nacimiento, ¿no? Yo creo que la iniciativa que antes se llamaba Hospitales Amigos de los Niños ahora introduce la palabra humanización, ¿no? Que es importante que los profesionales sanitarios, como en tu caso, sean capaces de cambiar un poco el chip y darse cuenta de que el proceso de nacimiento es un proceso también natural y que en ocasiones no es necesario medicalizarlo, y esa humanización es una parte importante. O sea que yo creo que se están consiguiendo cosas, pero que tenemos que ir un poco más allá. Los profesionales sanitarios no reciben una formación en lactancia cuando estudian, pero poco a poco... Y luego a los profesionales les influye muchísimo su propia experiencia con la lactancia. O sea, sabemos que la pediatra que ha disfrutado dando de mamar a sus hijos, pues va a ser muy buena asesora de las mamás que pasen por su consulta, y al revés. El ginecólogo o el pediatra que no ha vivido una lactancia de cerca ni con sus hijos ni en su familia, pues piensa que no pasa nada por dar el biberón y que para qué quedan con consejos muy contradictorios, ¿no? A veces. Entonces, esa propia experiencia es muy importante. Y otra parte importante que es el mercado laboral. Tenemos la exigencia de volver a ser, al cabo de haber tenido a nuestros bebés, la mujer que éramos antes, y muchas veces pues somos una mujer nueva y mejor. Entonces, compatibilizar esa vida laboral, que en ocasiones no queremos perder ni hay por qué hacerlo, con la lactancia es complicado. ¿Qué consejos puedes ofrecernos? Yo creo que ahí es un poco la revolución pendiente, ¿no? Yo creo que el mercado laboral, o sea, lo que es el trabajo, hay que flexibilizarlo infinitamente más. Y hay muchos trabajos en los que podrías, porque además, o sea, que muchas madres pueden trabajar fenomenalmente, o sea, que es que y puedes ir con tu bebé o incluso trabajar desde casa. Entonces habría que flexibilizar por completo horarios y entender que con eso ganamos todos, que es una inversión en salud, no ya solo por la lactancia, sino porque es que los bebés necesitan estar con sus madres y con sus padres. O sea, que es que me preguntan a veces por el tema de las guarderías, ¿no? Los bebés no necesitan ir a las guarderías, los niños pequeños no necesitan ir a la guardería a socializarse. Puede ser que lo lleven bien, puede ser que se adapten, pero no es una necesidad de ellos. Hasta los 3 años no necesitan salir casi del entorno familiar. Entonces, el mercado laboral es que es un disparate. Esta sociedad adultocéntrica hemos apartado, ¿no?, a los más pequeños y a los mayores también, y bueno, yo le daría la vuelta por completo, pero creo que lo primero, fíjate, para mí lo primero sería permitir que pudieras llevarte a tu bebé a muchos trabajos contigo y confiar en que cada madre sabe organizarse, ¿no? Que estos horarios tan rígidos, pues igual lo que dices, puedes trabajar desde tu casa un día, al día siguiente igual vas sin tu bebé a trabajar, pero al día siguiente te lo llevas, o sea, un poco como confiar. Hay algunos estudios que han visto eso, que algunas tesis doctorales brillantes en universidades americanas se hacían precisamente en el año después de dar a luz. O sea, que todo es cuestión de que te dejen organizarte, ¿no? Y de que confíen en tu capacidad. Eso es, yo creo que es muy importante. Ahora nos acercamos más a mi área de estudio. Yo creo que es muy importante esa flexibilización del mercado laboral, ese poder compatibilizar el trabajo, que hay que rendir al máximo posible, pero con una vida, no solo familiar, con cualquier tipo de ocio. Yo creo que eso hay que hacerlo, y en el caso de los bebés, pues es todavía más.
Y me gusta mucho la idea de llevar a los niños al trabajo. Yo creo que hay que hacerlo, yo lo reivindico. Quienes me conocen saben que lo hago habitualmente. Y tengo que contar también la anécdota, pero me entristeció un poco, de una reunión relativamente importante con personas de las que consideramos importantes, en las que, bueno, entró un bebé. Y en esa reunión, cuando el bebé tuvo hambre, pues directamente comió. Lo que tengo que decir es que todavía hay mujeres, probablemente de la generación anterior, que, bueno, han criado con biberón, que se sienten un poco molestas, ¿no?, de la situación. O sea, que a veces somos nosotras mismas también las que nos lo ponemos más difícil. Pero yo creo que eso se está haciendo y que podemos la lactancia, bueno, es algo íntimo por un lado y que remueve, ¿no? Y a casi todas las personas, claro, cuando ven a un bebé tomando el pecho o a un niño o niña un poco mayor, les remueve sin querer, casi como tu propia historia, ¿no? Lo mucho que tú has disfrutado o la pena que te ha dado una vez. Claro. O sea, es un poco, remueve ahí emociones que a veces... Yo creo que estamos ahí detrás, en segunda línea, los psicólogos sociales también investigando un poco esos temas, pues temas como la vergüenza. Sobre todo a mí me interesa mucho el tema de la autoeficacia, ¿no? El cómo una mujer se siente capaz de hacerlo o no. Y en cuanto hay una mínima dificultad es muy fácil que desista, ¿no? Y hay muchos temas, pues lo que tú estás diciendo, lo que hemos vivido cada uno de nosotros, eso influye en el entorno, ¿no? El apoyo social del que también hemos hablado muy brevemente, pues depende de la historia que ha vivido cada uno. Entonces, pues bueno, poco a poco yo creo que podemos hacerlo, que las que estamos en este momento amamantando, pues creo que somos las que podemos dar esa imagen de que se puede hacer, que si no se hace tampoco pasa nada, tampoco hay que culpabilizar. Sí, no como obligación, sino como placer. Eso es, y bueno, reivindicar también lo que tú decías, el papel de los niños en este mundo de adultos, que a veces se nos olvida que todos hemos sido niños, ¿no? Y todos hemos hecho estas cosas. Hemos hablado de lactancia prolongada. Lactancia prolongada, pues para los que están un poco fuera de la cultura, estaríamos hablando pues a partir de los 3 años. Porque ¿cuándo consideras que es la etapa del destete? Bueno, lo que sabemos ahora del destete fisiológico o el destete en la especie humana se calcula que va entre, se habla de normal, entre 2 años y medio y 7 años. De hecho, el concepto de dientes de leche tiene que ver con esto. Los dientes de leche se te caen cuando ya no necesitas la leche de madre. O sea, que igual el destete estaría ahí entre los 5 o 6 años, ¿no? Entonces, eso es la lactancia normal. Lo que pasa es que hoy en día se ve como prolongada y a muchas personas todavía les genera un rechazo enorme y hay muchísimos prejuicios no fundados, pues eso, porque se perdió esa cultura, ¿no? Entonces ahora cuando alguien ve a un niño o niña de 5 años tomando teta a la salida de la escuela, pues hay quien dice, pero bueno, o sea, ¿qué es esta aberración, no? No hay ningún fundamento en esos prejuicios, ¿no? Los beneficios de la lactancia duran más cuanto más dura la lactancia. O sea, que es que la lactancia esos años no ha demostrado perjuicios y al revés. Ahora se están empezando a ver que tiene un montón de ventajas. Me gustaría seguir tocando muchos temas. Vamos a verlos en un curso de verano que tendremos en el Barco de Ávila a finales de julio. Lo vemos también en un curso más desarrollado de educación permanente, donde vamos a tocar muchos más temas, porque si hablamos de lactancia, hemos hablado ya del parto, pero hay que hablar también del sueño, hay que hablar de juego, hay que hablar de la vida de la pareja. Tampoco hemos hablado de los padres y tampoco hemos hablado... Siempre son los grandes olvidados los padres. Me da una rabia porque son fundamentales. Yo creo que su papel también es importante y que, bueno, también hay estudios que muestran exactamente lo que has comentado de las madres cuando los padres cuidan de sus hijos, ¿no? Que esos cambios en estructuras cerebrales se ven también en el padre, ¿no? Cuando ahí no está tan influido probablemente por las hormonas como lo estamos las mujeres. Claro, lo que es que está viendo ahora la diferencia entre el cerebro de las madres y el de los padres, y es precioso todo lo que está saliendo ahí, ¿no? Y los cambios en el cerebro de los padres tienen que ver con potenciar el juego, la excitación, la exploración, o sea, que es muy bonito ver ahí. La verdad es que es un mundo apasionante. Yo creo que para los que hemos sido, seremos padres y madres, pero también para los investigadores de las dos áreas, tanto de la medicina como de la psicología. Además de la psicología entendida desde todas las áreas de especialidad con las que contamos, pues porque desde luego la psicología evolutiva tiene mucho que decir y también pues desde nuestra área, desde la psicología social, la psicología de las organizaciones, yo creo que también podemos contribuir con nuestra investigación a facilitar ese proceso, a que las mujeres puedan decidir libremente y que puedan disfrutarlo, que es a lo que vamos. Vamos a hablar un poco más del papel de los padres, para que no digan que nos sentimos olvidados. Yo creo que muchas veces se cree que se les margina un poco y es precisamente lo contrario, ¿no? Hay
Hay padres que pueden hacer el resto de tareas perfectamente, pueden, no sé si ayudar, porque es parte, es compartido, ¿no? Ayudar a que la madre pueda realizar su trabajo con esa flexibilidad de la que hemos hablado, y los dos pueden flexibilizar su trabajo, ¿no? Para ayudar a la crianza del hijo. Yo creo que hay mucha confusión con el papel del padre, ¿no? Parece que ahora que el que haya padres muy implicados significa que los papeles sean intercambiables. Yo creo que no, que los dos papeles son súper importantes y el papel del padre es crítico para todo el desarrollo afectivo. Y vamos, que yo creo que lo reivindico desde ahí absolutamente, ¿no? Y desde conocer lo que son los padres amorosos, pero no significa que sean papeles intercambiables. Yo creo que son cosas distintas. Cuando los padres conocen los beneficios y lo que disfrutan los bebés con la lactancia, son estupendos y apoyan, bueno, y yo creo que casi todas las lactancias que se han prolongado ha sido porque ha habido un padre detrás ahí apoyando, ¿no? Sí. Pero a veces también pasa un poquito al revés, que hay padres que están como celosos, ¿no?, del bebé y hay padres que presionan para que la mujer destete. Yo creo que también con esta fantasía que hay en nuestra cultura de que tienes que volver a ser la que eras antes, ¿no? Tienes que recuperar tu cuerpo de antes, tienes que recuperar el tipazo, tienes que... Cuando eso es un mito. No vuelves a ser la que eras antes porque eres madre, o sea, que eso es irreversible, ¿no? O sea, es un cambio tan profundo que esta presión para volver a tener el tipazo de antes de dar a luz es dañina y genera una confusión grande, ¿no? Entonces, bueno, los padres sí, o sea, claro que pueden, es muy bonito ver cómo los padres durmiendo a los bebés se sincroniza el sueño con el de los bebés exactamente igual, los padres intervienen y participan, yo creo que mucho más precisamente a partir de, bueno, pues de los 6 meses o del primer año, cuando empieza a haber un desarrollo del lenguaje también. O sea, que hay momentos en los que yo creo que es clave, ¿no?, el apoyo del padre, sobre todo cuando queremos prolongar una lactancia. Y por eso creo que hay que incluirlos a ellos también en todo esto y ver qué opinan y cómo se sienten y cómo hacemos para que se incluyan mejor, ¿no? Antes se decía esta tontería de que la ventaja del biberón era que favorecía la implicación del padre, pero bueno, por favor, o sea... Basta ya, ¿no? O sea, es que eso es un mito que no va por ahí, yo creo, la implicación del padre. Vamos a hablar también muy brevemente, porque no he querido hablar de los beneficios como tales, no he querido hacer una lista porque, pues como decía, es lo normal y como tal, pues es lo mejor. Pero sí me gustaría que hablases, porque eso... para quien no los conoce, porque no todos somos expertos en lactancia, ¿no?, nos da un poco las pistas de por qué es tan importante la lactancia. Vamos a hablar de los bancos de leche. En este momento se está haciendo un trabajo muy bonito en los hospitales. Hace poco que se ha conmemorado la donación de leche y igual que hay en el ámbito sanitario hay donación de sangre, hay donación de órganos, pues yo creo que esto es todavía más bonito, sobre todo también porque podemos hablar de hermanos de leche, ¿no? Claro, es que para los bebés prematuros hospitalizados, realmente es que es un mundo la diferencia que hay, ¿no?, entre recibir leche de madre, no ya de su madre, sino leche de madre, para bebés humanos y recibir fórmulas artificiales. O sea, es que todavía no sabemos todo lo que hay en la leche, pero sabemos que a nivel de defensas, de protección a infecciones, a nivel, pues eso, también de desarrollo cerebral, las diferencias son muy grandes, ¿no? Entonces, que se haya podido avanzar, como ha iniciado aquí el 12 de octubre y ahora se está extendiendo, ¿no?, para esta donación altruista, para estas madres que dan leche que luego se pasteuriza y se da a otros bebés, bueno, eso es maravilloso y yo creo que es importante contar estas historias, ¿no?, que se vea un poco la diferencia que hay en el pronóstico entre los bebés prematuros que reciben leche materna y los que no. Es que esto es así, entonces hay que... Eso es lo que comentaban en el 12 de octubre, que el tiempo que permanece hospitalizado un bebé prematuro a veces se acorta desde que tienen la leche materna. Y a la vez, fíjate, estamos hablando de la donación de la leche, pero a la vez recordar que la lactancia es muchísimo más. La lactancia no es solo la leche. La lactancia es toda la relación, es el abrazo, es el piel con piel, es toda la estimulación constante en ese consuelo, ¿no? La lactancia es el consuelo, es cuando tiene llanto, cuando tiene sueño, es una regulación mutua entre madres y bebés, es una sincronía. Entonces, es muy importante también todo lo que estamos descubriendo ahora para que los bebés que no reciben leche de su madre, solo se pierdan eso. O sea, que todo lo que sabemos ahora de lactancia lo aplicamos en cómo dar un biberón. Entonces tendríamos que intentar que si una madre, por la razón que sea, decide una lactancia artificial, tenga presente todo esto, que el biberón hay que darlo como si fuera el pecho, que hay que cambiar de lado cada vez, que hay que darlo a demanda,
que un niño de biberón pues hay que intentar compensar para que reciba la misma dosis de abrazos, caricias, piel con piel, mimos, lamidos, etcétera, que un niño de teta, ¿no? O sea, es que hacia eso tendríamos que ir, hacia entender que al niño de lactancia artificial o niña tiene más riesgo de que le falte todo ese montón de abrazos y caricias y favorecerlo al máximo. O sea, que no es solo la leche. Bueno, qué importante es escuchar esas palabras de una psiquiatra, porque es cierto que muchas veces la cultura general que impera en la sociedad es el no cojas al niño en brazos, que se malacostumbra, lo estás malcriando, y precisamente ahora sabemos que es todo lo contrario, que los niños lo que necesitan es eso, que no hay que dejarlos llorar para que se duerman, que no cogen esa rabieta. No hay que enseñarles a llorar tampoco. Sí, que es tremendo, ¿no? Y yo creo que también es importante analizar, como lo estáis haciendo desde la investigación, que puede haber diferencias en los niños, ¿no? Has hablado de consecuencias del destete temprano, ¿no? Cómo los niños se pueden comportar de manera diferente en función de esos mimos. Cuanto más estudias de la lactancia, más piensas también en, claro, las consecuencias de no tener lactancia, ¿no? Y hace unos años se veía con muchas madres con bebés amamantados, tenían problemas cuando iban al pediatra porque les decían que sus bebés iban cortos de peso, ¿no? Y incluso les decían, pues tienes que destetar para darle biberón porque tu bebé no se está cayendo de las curvas de peso, ¿no? Está bajando de percentil. Sí. Hasta que se vio que eso, que fue la causa de que muchas mujeres interrumpieran su lactancia, se vio que eso era porque esas curvas de peso estaban hechas a partir de niños de biberón, que crecen distinto. Entonces ya por fin la Organización Mundial de la Salud revisó esto y sacó unas nuevas gráficas, unas nuevas curvas de peso a partir del estudio de niños y niñas amamantados, que crecen más rápido el primer mes, pero luego crecen más despacito y son más flaquitos en general. Entonces, eso mismo, eso de cambiar las gráficas y tomar como norma a niños y niñas amamantados, tenemos que hacerlo todavía en la psicología del desarrollo y evolutiva. O sea, todavía damos como normales muchas cosas del desarrollo infantil que vienen de conclusiones que se han sacado del estudio de poblaciones de niños y niñas que no fueron amamantados mucho tiempo o donde ni siquiera se recogió el dato de si habían recibido lactancia materna o no. Entonces deberíamos, yo creo que está por hacer, tomar grandes poblaciones de niños y niñas amamantados hasta un destete fisiológico natural, años, estudiar bien cómo es el desarrollo emocional ahí, cómo es la autorregulación, cómo es la conciencia del yo, cómo es la empatía, cómo es la inteligencia, cómo es la sociabilidad. O sea, todavía está por ver la alimentación en esos niños amamantados durante años y de ahí comprender cómo es el desarrollo fisiológico de la especie humana, para luego ver que igual conductas que nos han parecido normales, ¿no? Las rabietas de los 2 años, los trastornos de sueño o problemas de alimentación, pues igual resulta que no son tan normales. Igual son consecuencias de un destete temprano. En los experimentos en animales, el destete temprano, en cualquier especie mamífera, se asocia con un incremento en la ansiedad. Entonces, un incremento en la ansiedad, un destete temprano en un niño o niña que igual ya tenía otros factores de riesgo para tener ansiedad, pues igual eso favorece algunas conductas que estamos dando como normales y son en realidad síntomas de algo, ¿no? Bueno, es un temazo en el que yo creo que vamos a necesitar ahí todavía muchos años y muchos estudios, pero bueno, ahí dejo la idea. Tenemos muy poquitos minutos para este programa de radio, tendremos unos pocos minutos más en el curso de verano y para aquellos que estéis interesados en un curso de educación permanente, pero la verdad es que es un tema apasionante y en el que no solamente se habla de lactancia, sino que estamos tocando temas relacionados con la crianza, sobre todo. Hay que entender la lactancia dentro de un modelo de crianza, por llamarlo de alguna manera, y donde se están tocando pues desde la sociedad en general hasta el mercado de trabajo, hasta el ámbito sanitario, y en el que, como vemos, pues todavía nos queda mucho por aprender, mucho por investigar y en el que todavía podemos aportar mucho. Me gusta también mucho la perspectiva de las madres, ¿no? Ese poder que se otorga a las madres de hacerse un poco cargo de, pues desde su embarazo, su parto, hasta finalmente cómo alimentas a tu hijo y cómo lo crías, ¿no? Esa ayuda entre mujeres. Claro, toda la base del apoyo a la lactancia tiene que ver con la confianza, con confiar en que cada madre y cada bebé se autorregulan mutuamente, ¿no? Y que cada madre sabe también lo que es mejor para su bebé. Y es muy divertido porque al final todos estos estudios que nos parecen tan bonitos, en realidad
las conclusiones de los estudios son lo que la mayoría de las madres ya saben de toda la vida. O sea, que es que tampoco estamos descubriendo estamos un poco descubriendo la rueda, ¿no? O sea, que es como, vale, hacemos estudios y vemos cómo se activa el cerebro y vemos que a los padres se les da mucho mejor jugar con los bebés y a las madres se les da mucho mejor consolar O sea, que estamos viendo cosas que en realidad ya las sabían nuestras abuelas, sin hacer ninguna resonancia, ¿no? Pero ahora parece que necesitamos que nos lo diga la ciencia. Bueno, pues igual es lo que nos toca, pero desde luego la sabiduría de las madres que han criado desde el corazón, eso está siempre ahí, ¿no? Afortunadamente, si no, no habríamos sobrevivido, yo creo. Pues muchas gracias, Ivone, por participar y por estas maravillosas palabras que nos han emocionado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Despedimos y damos las gracias a la profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, Ana Lisbona, y a la psiquiatra Ivone Olza. Si están interesados por la lactancia materna, pueden obtener información de estos cursos, tanto del de verano como del de educación permanente, a través de nuestra página web uned.es.